Hola y bienvenidos al Camino de la Voz. Acá estamos con un gran señor, un gran amigo. Para todos creo que un genio. Lo que lo hemos visto en sus programas está espectacular. Una persona muy agradable. Y le presento a Jorge Umia y, y le doy la bienvenida al programa. Le voy a hacer algunas preguntas, vamos a charlar entre amigos. Así que, hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés, es un gustazo estar acá y vamos a conversar. Ok, ok. Me gustaría saber, quizá muchos se han preguntado, el tema de cómo llegaste. A ver, vamos a empezar con el problema de Rastros porque es lo que más siempre llama la atención a la gente, Sí. ¿no? ¿Cómo llegaste a Rastros? Bueno, como yo venía hace bastantes años en el tema de involucrado con estas cosas, como la mayoría arrancamos, ¿no? Porque pasó algo de niños o porque alguna experiencia personal, alguna historia familiar, etcétera. Venía hace tiempo metido en esta temática y en unos momentos dije, bueno, se presentó la oportunidad de hacer una columna en una radio online hace muchos años, una radio que estaba en una galería subiendo una escalera de caracol, Ajá. 1,5 metros por 1,5 metros el lugar, pero estuvo muy bueno como primera experiencia. Y después a otro sitio que se llama Mediarte, donde yo tenía una columna y en esa columna dije, mirá, empezó el programa Rastros, mirá, loco, les tengo que invitar, era la primera temporada ahí, ¿no? La primera vez que salió por Canalú. Y dije, qué interesante esta gente, voy a conversar con ellos. Ahí los invito y ahí empezamos a charlar y enseguida congeniamos, obviamente, Claro. pim, pum, pam, empezamos a hablar, no solo hablamos previamente en la nota, sino que después mantuvimos contacto y un día, como me habían comentado, me dicen, ¿te interesaría ir a acompañar a una investigación? Pero no estaba más, estaba ahí, Obviamente. claro, ahí. Y así fue en Minas. Y ese fue como un primer contacto y después de ahí mantuvimos el vínculo y en determinado momento hablaba pila obviamente con Nacho, me dice, vamos a hacer algo juntos todos, no sé qué, y ahí se dio el vínculo. ¿Cuál fue tu primer programa, te acordás? El primer programa, la primera vez sí, fue en un teatro de Minas, en La Valleja. Ajá. Esa fue la primera vez que estuve ahí, y notable. Y seguís en contacto porque lo que he visto de Sí. tus programas todavía seguís Sí, trabajando. seguimos en contacto porque obviamente Claro. se formó una amistad, Y sí. tanto con Nacho, con David, como con Henry, con Javier. Entonces, seguimos el vínculo. ¿Y qué va a pasar con Rastros? ¿Va a volver? Esa es una pregunta. Que se la preguntan todos, creo. Nosotros también. Sí. Ahora, bueno, Nacho está en España, Sí. ya hace un tiempo que está estudiando allá. Y Henry, bueno, vive en Piriápolis. David está ahora en Montevideo. Pero estábamos en un momento como disgregados. Cuando pensábamos que Nacho viajaba y no sé qué, teníamos todo más o menos craneado como para poder ir a hacer unas grabaciones, la pandemia. Entonces, bueno, pero para YouTube, ¿no? Pero Claro. para subir al canal de YouTube, independientemente de cualquier medio abierto o canal público, y dijimos, tenemos que hacer algo por nosotros, porque nos gusta, es una pasión, sino también para compartir y para mostrar que la actividad sigue, etc. Claro. Y nos cortó la pandemia, como tanta gente. Sí, o quizás seguir los rastros desde acá también ustedes. Y él desde allá. También. Y trabajarlo en comunión como están haciendo bueno, ahora. de hecho hicimos algo así con unas investigaciones que él hizo allá en España. Y nosotros nos mandaban el material de lo que habían podido registrar. Y bueno, ahí compartíamos y lo analizábamos, dábamos las opiniones. Eso lo hicimos, hay como 3 programas subidos. Sí, y están buenos, los vi. Ahí va. Pero hacerlo desde acá también estaría. También, Ustedes hacer la investigación de las también, cosas de acá y también, comentarlo sí. con él allá. Sí, hay una cosa, hemos hecho investigaciones, pero lo que pasa es que hay muchas que la gente no quiere. La gente no quiere salir No en el quiere programa, salir, ¿eso querés? perdón, claro, Claro. las personas no quieren salir, ya sea porque no les interesa que aparezca su cara, Claro, normal, lo cual claro. Sí, siempre es pasa. perfectamente entendible, porque es un sitio, un negocio, alguna cosa así, no quiere ningún tipo de vinculación No, a ese lugar, entonces no va por ahí
su línea de divulgación, Claro. de propaganda, o porque es un lugar artístico, no puedo dar más nombres, más datos, que obviamente tampoco va su interés en ser conocidos por eso. Por ese tema. Entonces hemos hecho tanto con Henry y demás, sino también con Walter, con Enlace Paranormal, que es otro grupo también que muy bueno, con Walter, con Isabel, Aldo y Cristina, con la gente de ICP. También hemos ido a otros lugares, pero ese tipo de cosas quedan muchas veces en la interna, porque los fenómenos no paran. La gente los vive constantemente acá en el mundo. Claro. Eso es aparte. Entonces, en algunos casos se da la posibilidad de investigar, pero todavía hay mucha barrera como para que eso se hable abiertamente, ¿no? Todavía eso queda camino. Sí, eso quizás siempre sea así también. Y lo que pasa que... Por eso hay público para todo. Exacto. Pero independientemente del origen, yo siempre me centro en lo mismo, el origen o la causa de lo que pueda provocar el fenómeno, hay una cosa que ya de por sí me parece interesante investigar, que es que el fenómeno se produce. Entonces, si el fenómeno se produce, bueno, como lo que se puede aplicar del método científico, vamos a decir que tantas veces se nombra, que se da es la observación. Bueno, hay una observación. Bueno, acá lo que podemos hacer es intentar registrar lo que esa persona observó si es que se repite. Pero también, ahí ya cae todo porque, ¿qué pasa? Lo de la aplicación del método no es algo que se pueda replicar. Una cosa que en el método científico es que la revisión de pares, ponele como le dicen, no, alguien hace eso, manifiesta esto, lo agarra otro y trata de reproducirlo en las mismas condiciones. Y los fenómenos, este tipo de fenómenos paranormales, en las mismas condiciones, con las mismas personas, de repente no pasa nada, por una semana. Entonces no es replicable. Y ahí está uno de los grandes temas, ¿no? Exacto. Pero el hecho está, y es interesante tratar de acercarse a él, ¿no? Y si es posible, registrarlo, por supuesto. Claro. Analizarlo, porque ahí vos podés, si lográs registrar algo, vos podés tener qué variables están ahí que se alteran, que vos podés medirlas, podés descartar cosas que puedan ser influencias externas del ambiente y que puedan alterar, yo qué sé, hay una mala conexión eléctrica y si hay una mala conexión eléctrica se produce una pérdida por ejemplo, si los cables no están bien recubiertos y todo lo demás, hay una liberación, una expansión del campo magnético, ese campo magnético puede alterar y en determinadas circunstancias podría afectar la percepción, o sea, hay como pila de cosas. La parte técnica es complicada, sí. Pero ¿qué pasa? Es interesante llegar, por eso también requiere tiempo que la gente o las personas, por supuesto, tengan la disponibilidad. A veces que les pasa algo y no saben qué hacer, cómo manejarlo, y eso provoca un nervio, lógicamente. Susto. Sí, susto, claro. Básicamente. Y sí, porque lidiar con lo desconocido da miedo, y es normal. Y te manejas bien con la parte técnica vos siempre. Claro, porque... me parece fundamental. Si yo me considero a mí divulgador, no soy ni periodista ni nada, yo soy divulgador de esta temática, ¿no? Entonces, mi objetivo es hacerle llegar al público amplio, más amplio posible, la existencia de estos fenómenos, que estas cosas pasan, y las posibles las hipótesis que podrían explicarlos. Pero hacerlo de una manera amplia, no para un grupo de nicho, en el sentido de que para la gente que cree en el sentido de que acepta, ¿no? Así que claro, acepta estas cosas. Claro. Si no lo hacemos para un grupo de amigos. Claro. No. Mi objetivo, o sea, mi idea no es esa. Me parece que el peso y la contundencia con que suceden estas cosas amerita un análisis y que eso sea multidisciplinar, porque si no, cerramos el espectro. Claro. Entonces, en realidad, si no investigamos, estamos tratando de confirmar lo que creemos, y eso es un error. Uh-huh. Yo no voy a un lugar convencido de que existe esto y lo voy a creer, porque ahí yo ya voy con un sesgo, si bien el sesgo siempre está, claro, porque eso es obvio. El sesgo siempre está, el sesgo del observar no está, pero bueno,
en lo posible tratar de distanciarse lo más posible o tenerlo presente que no condicione la investigación. Exacto. Yo voy a intentar registrar fundamentalmente escuchando a la persona que le pasa algo con respeto, porque esa persona se ha visto afectada por algo. Después que ese algo es otro tema, pero esa persona por lo menos escucharla, que algo le pasó. Algo le pasa que le tiene mal en este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Que te tiene mal. Bueno, vamos a ver. Entonces, una especie de empatía, primero que nada, y después, bueno, ir camino a camino, poco a poco, y de repente sin llegar a una solución o una respuesta. Por Claro, eso, no siempre se puede. no, es que, No hay. mira, una vez, yo me acuerdo que en la radio, ya porque hace ya unos 7 años hace ahora que estoy ahí en Radio Monte Carlo, en una de las veces, y lo digo muchas veces, ¿no? Al aire, y lo digo ahora de vuelta. Si alguien le dije en aquel momento, si alguien escucha esta columna, ¿no? Yo tengo una columna ahí, con la esperanza de que va a tener la respuesta cierta a su tema o a lo que le pueda pasar en estas cosas, con una certeza absoluta de mi parte, no lo escuche. Porque yo no la tengo para mí. Yo puedo tener mi creencia de lo que puede ser, o me puedo inclinar más a una hipótesis, está fenómeno, pero con eso que decía la divulgación, bueno, vamos a presentar, vos que estos temas estás, por ejemplo, ponele, vos estás por fuera totalmente, y me decís, en esta grabación se mueve un vaso, y ese vaso ahí, eso es un espíritu. Entonces vos me preguntarías, lógicamente, ¿cómo sabes? Claro. Y esa es la palabra, saber, con lo que implica, aprender, ahí con la H en el medio, ¿no? Aprender, que lo hace de uno. Yo no lo sé, no tengo la certeza. Yo sé que el fenómeno se registra. El fenómeno está ahí. Bueno, a ver, había humedad en la base, se desplazó por algo, ¿qué provocó? Puede ser algo parapsicológico, puede ser... ¿Qué pasa ahí? Y bueno, y vos me decís, bueno, demostrámelo. Yo no tengo, la verdad, no tengo elementos. No hay elementos que yo conozca, ¿no? Claro. Hay cosas que aportan Claro. pistas de lo que puede ser. Por ejemplo, la cámara esa que usábamos nosotros, ¿no? Que se usa mucho, que es la registro biométrico, que mostraba que de repente en algún sitio puntual aparecía el software del aparato, registraba como que ahí había una figura donde no había nada, de repente aparecía y al mismo tiempo empezaba a sonar el REMPOD, ¿no? Claro. Entonces, en el ambiente no hay nada que confunda el software. Bien, ¿qué es eso que está ahí? Todo indicaría de que sí, es una figura antropomórfica que el aparato capta, pero el aparato capta algo que el ojo, nosotros no lo estamos viendo, pero los sensores sí. Nosotros llevamos también, porque nos interesaba el aporte y la visión, todo este material muchas veces que registramos en una universidad a la gente que estaba en el área de desarrollo de software de juegos, porque eso previene del área, Sí. ese aparato deviene de una aplicación de algo que es ¿cómo se llama? Una consola de juegos. Entonces ellos conocían perfectamente, sabían de todos los modelos, o sea, trabajan con eso en el área de la universidad, y cuando les mostramos que está en el programa, decían, ahí no sé qué está registrando, pero ¿qué pasa? Registra algo, hay un volumen, quizás, pero hay un volumen, ponele, que el ojo no lo está viendo. Entonces es un fenómeno, evidentemente entonces es un fenómeno de luz, hay un tema de luz. Eso que está ahí está fuera de nuestro espectro. O sea, es todo muy complicado, pero Sí. nuestro espectro no lo registra. Eso sí, pero ¿por qué? Y cómo por ejemplo, una vez me estaba con Malú en la plaza, y vienen, siempre cuando la veo, me vienen 2 señoras y se acercan ahí, no sé qué, me dice... Malú es tu perrita. Sí, que Era tu perrita. que falleció, va a ser un año. ¿Vos sos el del programa? Me dice, ¿vos sos el del programa?
Yo le digo, señora, súper, súper amable. Sí, le digo, sí. Y aparte ya por la cara ya vi que algo querían contarme, ¿no? Porque ya te das cuenta ahí y le digo, sí, no sé qué, nosotros lo vemos, no sé qué, no sé cuánto. Y eso me parece notable, que la gente se abra, la confianza depositada. Eso genera a su vez un compromiso de tomarlas en serio a las personas. Mira, entonces te quiero contar algo. Son dos hermanos, gemelos. Sí, te quiero contar algo. Y me cuenta una de ellas que estando con el marido se iban a acostar, se acostaron, no sé qué, ya estaban prontas, estaba despierta ella, no sé. De repente cuando estaba ya acomodada como para dormir, siente en el costado de la cama que alguien se sienta. Y mira y ve una depresión en la cama. Ve una depresión en la cama. Y si vos sabés que me decía, vos sabés que empezó sentía como una mano que me acariciaba, dice que empezaba a subir por mi mano y yo agarré ahí, me senté en la cama, dice, y empecé, irreproducible, ¿no? Retando, vamos a usar rezongando, no de la mejor manera, ¿no? A lo que no sé, que no sabía ella que era tampoco, claro. Pero obviamente el marido saltó como loco, claro, porque estaba al lado y no tenía que pasar. Pero bueno, ahí hay y eso, la cama volvió a su estado habitual, digamos, ¿no? Esa depresión cesó. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una masa que está afectando algo físico. Es lo que hablábamos, por eso lo relacioné. Ahí hay una masa, pero no la vemos. ¿De qué está compuesta? ¿Qué la constituye? ¿Cómo actúa? Por ahora son muchas incógnitas, pero eso pasa. Sí, el tema de la investigación genera muchas dudas también. Mientras uno va investigando, ¿no? Muchísimo. Más de las que cuando al principio, quizás. Claro, es que, y pasa, ¿sabes una cosa? Mucho, hace la semana pasada me volvió a suceder. De repente te encontrás con testimonios de personas que te cuentan algo que nunca lo habías escuchado. Que vos decís, en tantos años, decís, bueno, más o menos, habré escuchado, no digo escuchar todo, pero más o menos, con variantes las cosas se repetirán, pero no. La realidad te cachetea en el sentido de que cada tanto aparece un testimonio o alguien que te cuenta, y mirá, me pasó esto, y eso nunca lo habías escuchado. Nunca lo habías escuchado. Y decís, hay otro elemento más. Ojo, siempre hay que tener claro que algo te cuente una persona no quiere decir que necesariamente haya sucedido exactamente así, porque obviamente la percepción, al vivir algo, la atención se diluye o se centra en un aspecto y hay cosas que se pierden. Claro. Exacto, entonces, pero sí que la persona vivió algo, ¿no? Pero cuando ves que, o por ejemplo, te dicen, y está de testigo fulano, mengano, sultano, preguntale, vas a ver, y te reís y dices, pero esto nunca lo he escuchado. Entonces, se llega a este punto, y ahí se disparan más dudas, más preguntas. Y acá, lo importante o lo más interesante de todo, creo yo, como decía Tavares, el camino en la recompensa, bueno, acá lo fundamental y lo que deja, en definitiva, su huella, para mí no, es en ese camino el aprender. Se aprende muchas cosas, se desaprende otras, estoy seguro también, se caen en errores, estoy seguro también, que después con el tiempo decís, esto capaz que no era tan así, pero es un aprendizaje, porque también de ese error se aprende, y fundamentalmente es el contacto con las personas. Eso, ¿qué es lo que me va a llevar a este mundo? Yo agradezco y soy un agradecido de que una persona venga y me cuente algo y no nos hablamos si pasó o no pasó, existió o no existió, no es eso. Es que una persona venga y me cuente algo y me dice, te cuento esto porque no sé a quién contarle. Y me está poniendo, no sé qué hacer.
Necesita contarlo. Necesito Un contarlo. lugar para Me lo saqué, lo conté. Y si yo no quiero que se sepa, no quiero nada, lo quiero. Y en lo que te cuenta comparte cosas de su vida, de cosas íntimas. Y está confiando en vos. Eso me parece maravilloso. Sí, es sí. un regalo que yo agradezco enormemente y a su vez lo siento con el compromiso, al agradecimiento y el compromiso de que no, toca hacer las cosas bien. En hacer las cosas bien en el sentido de no caer en color y cosas así, Claro, nunca. claro, Y tener claro. siempre presente que lo que está ahí enfrente es una persona que me está contando algo que vivió. Es un ser humano que ha afectado por el fenómeno. Esa es la clave. Sí, porque te convertís en un referente al final de situaciones que la gente quiere Dice, contar. bueno, le voy a contar a este loco que bueno, por lo menos me va a escuchar y como otra de estas tantas charlas, mira, te voy a contar algo que me parece que vas a decir que estoy loca, ponele. Y yo lo primero que hago le digo, mira, vos contá tranquila, o tranquilo, quien sea, que si hay algo que yo no te voy a decir, Que estás loco. es que estás loco. Vos dale tranquilo. No quiere decir que te diga amén, que Claro. eso es otra cosa. Claro. Pero que no te voy a decir que estás loco, no te voy a decir. Eso olvidate. Vos escuchás, vos contás. Claro. Jorge Uña, el hombre como persona, Sí. ¿cómo es? Bueno, me voy a hacer propaganda maravilloso. Una persona con errores, aciertos, aprendiendo. Y trato de estar siempre lo más abierto posible en todo aspecto, en el sentido de no caer en el prejuicio, pues es inevitable que se cae, pero tenerlo ahí presente, pero vivir la vida normal, y tratando de poner como las cosas en su justa medida, en la relevancia que uno le da en su cotidianidad. Obviamente todos tenemos nuestra vida diaria, mundana, terrenal, con nuestras preocupaciones, que las cuentas, que la comida, todo eso nadie escapa, por supuesto. Entonces eso ya lo dejo como a un costado porque es obvio que sí. Pero trato de estar lo más tranquilo posible conmigo mismo. Tratando de hacer las cosas dentro de lo que considero que es lo mejor. Que no quiere decir que sea lo mejor, pero por lo menos yo lo considero. ¿Cómo era Jorge Uña de niño, por ejemplo? Tímido. ¿Tímido? Sí, tímido, absolutamente tímido. Muy tímido porque era gordo. No voy a caer en eufemismos de la palabra. Yo era gordo. Sí. Excedí exceso de peso abundante. Entonces, en la escuela era el blanco de todas las burlas y cosas y demás. Durante muchos años, que lo padecí absolutamente. Entonces eso me hizo muy tímido, lo cual me hizo refugiarme en los libros. Es casi un cliché, sí. Esa parte. No, sin el casi, es un cliché. Esa parte me hizo refugiarme en los libros. Yo leía mucho porque mi madre era empleada doméstica, ¿no? Trabajó toda la vida eso. Iba de un lado a otro, de una casa a otra trabajando. Y en una de las casas donde ella trabajaba, era una familia judía que era un matrimonio y 2 hijos, y la señora de esa casa, la madre de esa madre y niño y una niña, le compraba libros a él y revistas, y el botija no le daba mucho no le daba por leer. Entonces, ¿qué hacía? Se los daba a mi madre. Por ende, recaían en mí. Claro. Entonces, gracias a eso, leí enciclopedias, libros, revistas de chismes también, porque me las traían, y leía. Y mi madre incentivaba la lectura, a pesar de que ella no había terminado la escuela. Apenas sabía firmar o escribir básicamente, pero me incentivaba. Y esa familia, que me ayudó muchísimo, nos ayudó muchísimo. Mi madre también igual dejaba el cuerpo en los trabajos.
pero esa familia nos ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo a mí. De hecho, donde yo estudié, que fueron los maristas, ahí me dieron como una beca y esa señora, esa familia pagaba, creo que la mitad de la beca o un poco más, del restante, digamos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Que había que abonar para que yo estudiara ahí. Qué bueno. Sí, me vestía, o sea, fue una familia que me adoptó, nos adoptó a la suya. Siempre tengo, de hecho, hace poquitos días, hablé con esa hija de esta señora, Mira. que la señora ya falleció, para encontrarnos y charlar y eso, porque claro, toda una vida. Y yo tengo mucho agradecimiento por esa familia, que la voy a nombrar, porque Sí, tengo sí, agradecimiento claro, a la familia Cheminsky. Cheminsky. Sí, no sé si lo pronuncio bien, perdón, pero Cheminsky esa familia me ayudó siempre. Entonces, leía. Claro. Leía. Bueno, me refugié, hasta que en la adolescencia yo quería entrar en la Fuerza Aérea, en la EMA. Yo ya lo tenía como vocación de volar. Pero ¿qué pasa? Yo soy hijo único de viuda, mi madre viuda, mi padre murió cuando tenía 2 años, y bueno, ella quedaba sola, sin fuente de ingreso casi, solo con lo poco que era lo que ganaba en las casas donde trabajaba. Y entonces salí a trabajar. Y quedó eso ahí en el pendiente de volar, pero quedó en el pendiente, no en el caso cerrado. Quedó en el pendiente. Además hay otras vidas. Siempre. Y por eso digo que está en el pendiente ahí. Y bueno, entonces empecé a hacer ejercicio, todo, me fui como preparando, ¿no? Y entonces, como que adopté un mecanismo de defensa que era ser, al contrario, hiper, activo. Claro, si era por ser demasiado introvertido, pasé a ser extrovertido, como arma de defensa. ¿No? Es lo que encontré, para sobrevivir. Sí. Digamos, de lo que era la escuela y una parte del liceo, que estaba en ese aspecto, dale que te dale, me machacaban, pero bueno, también había buena gente, no todos. No todos, siempre. Tenía compañeros que hasta el día de hoy tengo contacto, muy bien. Qué bueno. Sí, eso sí, por supuesto. Pero claro, uno como todo, lo que recuerda, lo que dejó su huella, las palizas, las burlas. Claro. Pero bueno, y después de eso, ¿Y en un futuro, cómo se ve Jorge? viajando. Sí, viajando. Y de ser posible, y yéndome a vivir al campo, a un lugar fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. La otra vez hablaba con un, cuando me fui a tatuar, y con el loco ahí hablaba, que vive en San Antonio, y me decía, yo cada vez a veces me doy cuenta que quedo como más ermitaño, o el deseo de ser más ermitaño. No alejarme, porque no, el contacto siempre, yo no soy, no tengo esa cosa de rechazo al contacto, no, pero sí como estar en contacto con la naturaleza. Contacto con la naturaleza, animales, plantas, y estar ahí en la naturaleza, tranqui. Y que pase, y que seguir aprendiendo y viajar. Porque de ser posible, ¿no? Conocer otras realidades y comunicarlas, compartirlas. Porque, como te hablaba, decía hoy, ¿de qué sirve el conocimiento? No el conocimiento como una verdad, sino yo conocí esto, vi esto y te lo comparto. Si se lo guarda para uno, no sirve a nada. Claro. Va como a esa papelera de reciclaje donde queda ahí hasta que se pierde, porque uno se muere. Claro. Entonces, compartir. Yo creo que compartir es la clave. Compartir es la clave. Sí, quizá por eso experimentamos, ¿no? Y vivimos cosas. No solo para nosotros mismos, sino para compartirle al otro, que capaz que después pasa por una situación parecida también. Bueno, es que mira, un día en la radio yo había hablado en esa columna, yo no me acuerdo qué era, del tema de los sueños, y a raíz del libro de Benítez, JJ Benítez, ¿no? Que se llama Estoy Bien,
que cuenta como experiencia de personas que de repente se encuentran con alguien en la calle, hablan, no sé qué, cuando van al tiempo dicen, no sabés, se encuentran con otro y le dicen, estuve con Ricardo hablando, no sé qué, y le dicen, ¿cómo no? ¿Cuándo? Y la semana pasada me lo encontré. Ricardo murió hace un mes. ¿Cómo que murió hace un mes? Si estuve hablando con él la semana pasada. Bueno, historias así, no sé qué, mucho contacto también, mucha referencia en relación con los sueños, no sé qué. Hablaba de eso, no sé qué. Termina la columna y me dice la productora, me llama después, ¿no? Jorge, llamó una persona que dice que quiere hablar contigo, que tiene para contarte algo, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué hago? ¿Le doy tu número? Bien, ¿no? Y puse a meter como una cosa y decía, dáselo. ¿Está? Pasaron 2 días, 3 días, no sabía nada. Un sábado de tarde, yo ese sábado no trabajaba, estaba en la azotea con Malú, estaba lindo, ¿viste? Y siempre estábamos ahí fumando un cigarrito, tranquilo, con el coso. Suena el teléfono. Atiendo, un hombre, ¿no? Alrededor de 30 años. Que la voy a hacer corta, ¿no? Él me cuenta que, relacionado a algo decís, a raíz de lo que había escuchado en la radio, me comparte algo que él había experimentado, que estaba relacionado con la madre, y entonces me dice, yo para mí estaba loco, porque esto no podía ser lo que ya había vivido, pero escuché que a otros les pasó, escuché que a otros les pasa. Bueno, en definitiva, terminamos los dos llorando, los dos, porque era una historia fuerte. Me contó con la madre, que vivió con la madre ya fallecida. Y un tipo que vos te dabas cuenta en el momento, que con el tiempo te vas aprendiendo algunas cosas, ¿no? Te vas dando cuenta de algunas señales, ¿no? Que lo que te está contando es así. La persona lo vivió así. Y era muy emocionante. En una le dije, me voy a emocionar, y terminó pasando. Y bueno, eso, para mí, eso de que alguien en algún lugar, en algún momento, algo de lo que, en este caso yo, o con el programa, divulgásemos, le dijera, mirá, le pasó, no estoy loco, no estoy loca, estas cosas pasan. Le traiga como un alivio, por lo menos, o que después le interese, o, profundizar, o no sé qué, o descartar, o lo que sea, pero que está acompañada en este viaje. Eso me parece ya algo. ¿En qué decí, para que la gente sepa, qué programa de radio, en qué horario? Es en Monte Carlo, Radio Monte Carlo, 9:30 AM, en Monte Carlo a sus órdenes, y es los miércoles a las 4 de la tarde. Perfecto. Ahí en la columna, sí, de todo tipo de temas, sí, ¿no? De esta área, ¿no? Claro. No es que hable de economía. No. No sería el más indicado tampoco. No. Escúchame, Jorge, ¿y qué caso te ha pasado a vos? Algo, porque tanto investigar ese tema, pero en lo personal, ¿te ha pasado algún caso que digas no tiene explicación, que parece paranormal o qué? Sí, y te puedo decir, independientemente de los programas o en mi vida, algo en tu vida. Sí. Sí. Mira, a ver. Bueno, la otra vez una señora de Cerro Largo, ¿no? Que es un departamento aquí de Uruguay, me contaba de algo que había vivido en una casa cuando ella había estado de viaje, de visita con el hijo en la casa de unos familiares, donde sentía pasos y que le daban a ¿viste? La perilla esa de subir y de prender y apagar la luz. Ajá. La cosa esa, pic pac, y un desplazamiento, y en la cocina, que se había caído, en la cocina de la casa donde estaba, escuchó en la noche que se cayó todo, y se cayó todo, y como que se rompía la vajilla, y y ella pensó, me cuenta, se están peleando, qué horrible, no sé qué, y al otro día estar todo normal, ahí no pasó nada, está no sé qué, y le cuentan, en definitiva, le cuenta a la gente de la casa, y la gente de la casa la escucha, dice ella, que ella ve que cuando les cuentan, las dos personas que le contaba se miran, ya sabía, y le dicen, bueno, mira, te vamos a contar algo.
Y le cuentan todos los fenómenos que pasan en esa casa. Bueno, a esa señora, cuando terminamos de grabar y eso, le cuento, le digo, mire, yo en mi casa, hace muchos años, acá, ¿no? Un día estaba viendo la tele, ahí, no lo ven, pero ahí, en ese sitio, ahí, en ese cuarto, estaba mirando la tele, tranqui, pim, 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 y de repente a la 1, por ahí, empiezo a sentir que de la parte allá adelante, que había como unos sofás de esos, de un cuerpo, ¿viste? 2 sofás de un cuerpo, que tenían como característica de que estaban como pegados, toda la parte de abajo era no es que tuviera patas, sino que era todo el cuerpo, era el apoyo, digamos. Claro. Entonces, siento que lo están moviendo, ¿no? Los sofás. Entonces agarro, empiezo a bajar, porque aparte me acuerdo que empiezo a bajar como despacio el volumen, ¿no? Y me siento en la cama así y empiezo a escuchar, ¿viste? Oh, entró gente, entraron ladrones. Chau, le dije yo, entraron gente, entraron ladrones. Y era una cosa de... pero no era ni de acá, de la casa esta, ni de la casa esta, ni un ruido de una tubería, no, nada. Era los sofás que se arrastraban. Y aparte tampoco es que mi casa tenga 5 kilómetros, claro, o los cuartos sean de 10 metros, que escuchara todo un desplazamiento y que les diera paño. Como no, eran como desplazamientos. Y dije, pero tanto. Y dije, bueno, entraron ladrones. Entonces yo en esa época practicaba un arte marcial que era el bo, que es como un palo, ¿viste? Ese palo que lo debes haber visto en las películas, no sé qué, y tenía uno ahí, que era el con que yo practicaba. Y lo agarro, y te juro, lo agarro y me pongo ahí contra el ropero y escucho. El ropero da una puerta y esa puerta da un cuarto que está ahí donde está la cosa. Y escucho, me pongo así escuchando. A ver, los espero acá. Seguro que pensé así, los espero acá. Pero a su vez veía que no avanzaba la cosa. Seguí ahí. Y había movimiento, pero era indudable. No es confusión. No, lo característico del sillón que se mueve. No, era el sillón que se mueve. Entonces, en un momento de lo... ¿Viste? Porque uno, como digo siempre, uno piensa que en determinada situación va a actuar de una manera hasta que la vive. Capaz que sí, capaz que no. Coincide con lo que uno cree o dice que haría. Y me vino como la chiripiorca, ¿viste? Como dije, están acá adentro. Bueno, y vienen para acá. Pego un salto así, y en el manotazo prendo la luz, una cosa así, hago así, con el palo, ¿viste? Para encontrarme a gente que estaba ahí, y no había nadie. No había nadie. Entre susto y alegría, las dos cosas, ¿no? Y desconcierto. Y no había nadie, estaba todo exactamente en el lugar. No se había movido nada. Bueno, y el corazón a 400.000, ¿no? Imagínate. La adrenalina. Y mi madre no entendía nada que estaba pasando, se había despertado todo esto. Y yo le decía, me acuerdo, porque ella me hablaba, me dormía, ¿qué pasa? Le decía yo. Bueno, y quedó como tantas cosas sin explicación. Una de esas cosas no se volvió a repetir, como pasa tantas veces. Y eso fue una de ellas, otras acompañando grupos de investigación, por ejemplo, esta mujer que yo te nombraba, Cristina Blumenfeld, y pasar cosas a mí de estando ahí como testigo, ¿no? Yo como el arroz acompaño, ¿no? Tratando de registrar lo que ella vivencia, ¿no? Lo que están haciendo. O como por ejemplo, un día me bajo del ómnibus ahí en Millán y venía como tantas veces, venía la luna de Valencia. Cuando me bajo, ya la he contado muchas veces, pero me impactó sobremanera, por eso siempre la repito. Me bajo y en el momento que me bajo, el ómnibus arranca y yo estaba así, bueno, mirando para abajo, ¿no? Así, no sé qué venía pensando, y pongo un pie en la calle. Cuando pongo un pie en la calle, escucho que me grita, ¡cuidado el ómnibus! Y hago así y miro para el costado y en el momento lo único que me dio fue para levantar el pie, quedarme así en el cordón y un ómnibus que venía pero como taponazo y que no iba a parar obviamente a mí hizo... ¡Oh!
Me hizo vientito acá en el bigote. Y yo digo, quedo así, miro para todos lados, y como pasa tantas veces en muchos de estos fenómenos, la soledad total. No había nadie en la parada. El lugar donde yo me bajé era una esquina, era una casa abandonada, ahí no había nadie arriba. Enfrente, obviamente no había nadie, porque enfrente es una empresa, ahí no había nadie en ningún lugar. ¿Y qué pasó? ¿Eres una voz masculina o una voz femenina? Sí, es que como tantas veces, media difícil de determinar, ¿no? Como tantas veces se comenta cuando hay ese tipo de voces. Pero otra vez viendo la tele, me encuentro, la voy a hacer corta. No hay por qué hacerla corta, que estoy viendo la tele desde el techo. Pegado al techo. Te cuento y me acuerdo del techo acá. Y yo la veía allá abajo, no me vi a mí ni nada de esas cosas, ¿no? Vi la tele allá abajo. Sí. Derecho para abajo. Y me pregunto, yo digo, ¿y por qué no me olvido más, ¿y por qué estoy viendo la tele desde acá arriba? Y ahí cuando me doy cuenta, hago así, ¡bum! Claro. Y me acuerdo que me paro enseguida, y tenía el corazón a full, viste, como loco, una taquicardia brutal, y hormigueo todo el cuerpo, hormigueo, y me paro y empiezo a caminar. Porque tenía lo que me asustó en ese momento, que yo no tenía control de lo que estaba pasando, o de lo que había pasado, y tenía la sensación de que me iba a volver a pasar. Si me sentaba tranquilo, me relajaba, claro. Que me iba a volver a pasar y yo no lo controlaba. Entonces, si yo no lo controlaba, estaba así. ¿Y qué pasó? Me acordé de lo que estaba pasando en la tele en ese momento. Era una película, ¿no? Y dije, rebobino, si seré veterano, que el VHS, ¿no? Rebobino y vuelvo a poner la película hasta el momento que yo recordaba, o que empecé, y veo que lo que está pasando en la película es exactamente lo mismo que habías visto, que era lo que yo había visto de arriba. O sea, lo había visto, aparte que había visto todo. ¿Qué pasó ahí? No sé, pero bueno, me pasó. Bueno, obviamente que fue un desdoblamiento. Yo de alguna manera estuve en dos lados, claro. Digamos, acá y acá, no, en el cuerpo ahí, pero yo estaba viendo la tele desde el techo. Aparte de irme a ver la tele en el techo. Para no aburrirte. También. Pero bueno, y esas muchas cosas, ¿no? Que son como muy largas así, pero experiencias. O mismos familiares, ¿no? En mi familia, porque en mi familia siempre se habló estos asuntos abiertamente, por suerte. No se creó ningún tipo de... Mi familia de cuco, mi familia es todo de Galicia, de gallegos, no el gallego genérico como que así sea de Zaragoza, le decimos gallego, no, gallego de Galicia. De Galicia. Y entonces Galicia es una tierra mágica, y la magia está ahí, vive y convive con la gente, y mucho más antes. Entonces siempre se hablaron de estos asuntos, que la Santa acompaña, que esto, lo otro, y en mi familia pasaron historias abundantes, claro. Entonces siempre era un tema que se hablaba. Claro, ya venías mamando de chico todo eso. Claro, desde niño, por eso desde niño. Desde los 5 años, que más o menos yo recuerdo, es mi primer recuerdo. Ajá. En relación a esta temática. ¿Y experiencia que has vivido en Rastro, por ejemplo, cuál fue la que te dejó sin explicación o que realmente no pudiste, te haya impactado más? No sé. Sé que hay muchas, pero es difícil capaz la pregunta. Hay dos ahí que me vienen enseguida a la mente. Una es la de cuando estuvimos en Chile, sí. Por ejemplo en Humberstone, que es un pueblo, ¿no? Una salitrera. Muy buen programa. Y que un lugar impresionante, que fue la primera vez
que me pasó de escuchar eso, que estando en una parte que es una iglesia, porque todo se mantiene, porque es patrimonio cultural de la humanidad, entonces está conservado, no sé qué, hay visitas de día, pero después que cae el sol, se cierra todo. Nosotros estábamos investigando, y dentro de porque eso era un pueblo donde vivía la gente que trabajaba las salitreras, había una iglesia, y en esa iglesia estábamos ahí, empezamos a grabar, no sé cuánto, y adentro de la iglesia, éramos 4 adentro, no había nadie más. Los guardias, que eran 2, uno estaba en su casa y el otro estaba en la otra punta, porque además, por todas las cosas que pasaban en ese sitio de noche y por experiencias propias, no andaban mucho en la vuelta, se mantenían muchos en su sitio, hacían una ronda medio ahí, pero volvían rápido a su casa, controlaban, pero sabíamos que en ese momento con nosotros no había nadie, ni afuera tampoco. Y éramos 4, estaba Nacho, David, Javier y yo. Y adentro de la iglesia, en determinado momento, se escucha un grito. Un grito, una exclamación, más que un grito fuerte, pero fuerte. Y estaba ahí. Claro. Ahí, con nosotros, ahí en la parte alta de la iglesia. Pero ahí no había nadie. Ahí no había nadie. Pero aparte, obviamente, quedó registrado en todas las grabadoras, en las cámaras, en todos lados quedó registrado. Pero ahí fue un grito, una exclamación. ¿Y sentiste miedo? No sentiste miedo. No sentí miedo, pero sí sorpresa, o sea, claro. Te descoloca. Uh-huh. Porque te descoloca. Porque es inesperado y surge de la nada así. Y nosotros quedamos, me acuerdo que en determinado momento Nacho quedó así hasta como congelado, ¿no? en el coso, porque no lo podíamos creer. Y a su vez se activan los aparatos, no sé qué. Bueno, eso dentro de las muchas que ha habido a lo largo de las investigaciones de rastro de Sasuna, y la otra, por supuesto, es la de la Aurora, ¿no? De eso te iba a preguntar. No es la estancia la Aurora, porque vuelvo a aprovecho en la Aurora, sí. y que la oportunidad, sí. Y repetir lo que repetimos siempre, pero bueno, nunca está de más. Nosotros nunca entramos a la Aurora, a la estancia de vivos, como en algún momento los mismos dueños creyeron. Que Ajá. Nosotros, bueno, nos enteramos, ¿no? Que nosotros habíamos estado ahí de vivos. No, nunca nos metimos. Lo pasa es que siempre el programa se llama La Aurora porque siempre nos hablaban y siempre toda la gente se refería al sitio como la zona de la Aurora, como que todo era muchas zonas. Es que uno cuando dice la Aurora no habla solamente de... Exacto. Realmente es genérico, uno toma todo lugar. Todo lugar, exacto. Claro. Y bueno, en un sitio, en un lugar por ahí que está relativamente cerca de la Aurora, de la estancia, pero nosotros a raíz de lo que nos pasó dijimos y nos pusimos de acuerdo que no íbamos a decir dónde. El lugar exacto, claro. ¿Para qué? Para que no pase lo mismo que pasó con la Aurora, ¿no? Con la estancia, que después se fue de las manos, fue un descontrol, la gente hacía lo que quería. Es que lo que sucede no está... es muy probable que no esté registrado en el perímetro exacto de la Aurora. Ahí, eso es algo amplio el lugar. Entonces dijimos, claro. Chito, esto no podemos decir nunca dónde está, pero en una noche... ¿Y por qué eligieron ese lugar? Ahí está. Un día estábamos, habíamos llegado a un parador donde incluso la persona que era dueña de ese parador había trabajado en la estancia, en la Aurora, entonces nos contaba historias, estuvimos ahí, pero digamos que el campamento base era ahí, en ese parador, y nosotros estábamos ahí, dejamos ese equipo, y en uno de esos momentos que estábamos en ese lugar, David, que ya había pasado durante el viaje hacia allí unas experiencias como que decían que lo habían conectado, ¿no? Con una especie de ser que estaba ahí. Nosotros decíamos, ¿dónde? Está por ahí, decía no sé qué, no sé cuánto, como que tenía un vínculo, una conexión, que hasta tal punto tenía como sus facultades, él decía que tenía como una hipersensibilidad. Como aumentadas. Como aumentadas. Potenciadas al máximo. Incluso decía, te escucho el latido. Me acuerdo que en un momento estábamos, previamente a esto que voy a contar, estábamos en una... Y me dice, te escucho tus latidos. Yo decía, no jodas, David, no jodas. Digo, no, te escucho tus latidos, me decía, ponele. Entonces yo le digo,
vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar los latidos, Fenón, porque a David, con todo lo que hemos vivido, como el otro, su palabra no es santa, no es amén, que digamos, pero sí que la tenemos en cuenta, por a raíz de toda pila de cosas que nos han pasado y muchas fuera de cámara, que la gente no sabe. Muchas. Entonces lo escuchamos, un tipo que lo escuchamos. Pues si no seríamos necios. Entonces yo le digo, para un poquito. Pero siempre, a su vez, él estaba bueno porque estaba abierto a los cuestionamientos y él se cuestionaba. Sí, también, claro. mucho. Entonces estaba bueno. Y nosotros también le decíamos, entonces le digo, para un cachito. Vos me decís que está fenómeno. Me decís que me sentí los latidos que notar. Vamos a hacer una prueba. A ver si yo logro de alguna manera, déjame poner así, no me acuerdo exacto cómo fue, pero le dije, yo voy a tratar de alterar mi latido. El ritmo, claro. El ritmo cardíaco. Yo quiero que vos me digas el momento en que vos percibas o lo escuches, como vos me decís. A ver. Entonces yo creo que me puse una determinada manera, no me acuerdo cómo, como para que tampoco le diera señales a él de que, ¿no? De con un lenguaje no corporal. Verbal. Claro, un lenguaje corporal. Y en el momento que yo no me acuerdo qué pasa, pero que sí el latido empiezan, yo lo siento, más rápido. Ahí está, me dice. Te aceleraron. Bueno, él venía así y en determinado momento quedó como una cosa de que dijimos, algo probablemente acá esté pasando, veremos, sí o no. Y en determinado momento estábamos y dice David, necesito escribir, traigan papel, lápiz, y nosotros ahí a lo loco, ¿no? Tratando de arrimarle encontrar algo para escribirle, no sé qué. Entonces empieza a escribir, escribe como unos, yo creo que los tengo, la foto de lo que él dibuja, que aparece en el programa, pero si no yo te mando la foto. Sí, si la querés mandame, poner. sí, claro. De unas cosas que él dibuja, y empieza a escribir números. Números. Entonces lo miramos y dijimos, pues estos son coordenadas. Vamos a ponerla en el Google Maps. ¿A qué pasa? Total. Me acuerdo que fue en mi teléfono, porque aparte me acuerdo tal cual, porque era el único que en ese momento agarraba la señal, y yo estoy así, empiezo, ponele, no sé qué. Y viste cuando en el coso le pones ir a, que ahí el cursor se desplaza. Yo dije, honestamente, esto va a disparar por cualquier lugar, o no va a disparar para ningún lado, o vaya uno a saber. Honestamente. Porque la parte, digamos, racional nunca se me despega. La verdad, nunca se me despega. No, eso se nota en el programa. Claro, nunca se me despega, porque yo creo que... Y está bien que haya alguien también que claro, yo tengo que tener los pies en la tierra mirando al cielo. Si no, no sos investigador. Si no, claro, entonces, que esto no vaya a ningún lado, vayan a saber. Le doy al botón, y para mi sorpresa, y la de todos ahí, el cursor, viste, como que se levanta y se despega del lugar donde está, hace... vuelve. Y baja y no va. Entonces nos miramos, me acuerdo que nos miramos entre nosotros. ¿Es ahí? A unos metros. No, pero era dentro del departamento, era dentro de la zona. Ajá. Vamos para ahí. Arrancamos de tarde, esa misma tarde, fuimos para ahí en la camioneta. Llegamos al sitio y era un campo que tenía una entrada aparte. Ahí entramos, miramos, un campo normal, no había nadie, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, venimos de noche, ya por algo habrá bien está este lugar, y claro. Entonces, bueno, y si es acá, vamos a venir acá. Increíblemente esas coordenadas, y en este lugar venimos acá. Fuimos ahí, preparamos todo. En el momento de salir para el sitio, una de las personas que está, una mujer que está ahí en ese lugar, en ese parador, me dice, Jorge, tomá, y me da una linterna chiquitita, de esas que son cortitas así, que se prenden desde acá atrás, haciendo clic, 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 y dice, tomá, llévala. Dice, capaz que te sirve en algún momento para algo. ¿No? Agarré, la guardé en el bolsillo.
fuimos con todos los equipos al sitio, preparamos todo, arrancamos, llegamos, nos dividimos en 2 grupos. Una parte se quedó digamos, en la zona de la entrada y un bosque que había ahí, y al resto, nosotros 3, fuimos, David, el que era el productor, el que estaba haciendo cámara en ese momento, y yo, nos fuimos hacia una zona que queríamos llegar, que habíamos visto desde un poco más lejos, que había como un lago, una aguada, ¿no? Uh-huh. Y queríamos ir para esa zona, aparte vimos que estaba más despejada. Entonces seguimos por ese camino. Veníamos. Yo adelante con la grabadora digital, el mono que venía grabando, ¿no? Y David venía atrás con un LED, ¿no? Para alumbrar, porque era una noche, no se veía nada. Y la cámara estaba grabando en infrarrojo. Entonces David apuntaba al piso para grabar. En determinado momento, David, todo sucede más o menos simultáneamente, se apaga la luz, el LED, y todas las baterías siempre se cargan y se hace todo el preparativo para dejar todo a punto. Se apagó el LED, y yo agarro y viste cuando decís, se apaga el LED, viste cuando por una cuestión de digamos, logística para grabar, digo, se apagó el LED, empecé a pensar la otra batería, no sé qué, no sé cuánto, y estoy con él, y no le doy pelota a David lo que me está diciendo, porque David empieza a decir, siento una presencia, siento una presencia física. Entonces yo ahí lo escucho, y le digo, ¿lo qué? Siento una presencia física. Y yo había agarrado, porque me acordé, la linternita, y era con lo que estaba apuntando hacia el LED. Y no sé qué, ¿lo qué? Le digo, lo miro, ¿no? Siento una presencia física, y se acerca, dice, y es allá. Y yo siempre recalco este punto, porque él no dijo a la Bartola, así, para allá. Sí. No. Él dijo, ahí. Entonces yo hago así y digo, ¿dónde? Y en ese momento, cuando apunto así, veo venir una figura que era muy alta, porque los pastos o la vegetación de ese sitio, nosotros fuimos después al lugar a corroborar la altura y cosas y todo lo demás, andaba por el 1,80 m, y eso estaba por encima ampliamente de esa altura, y veo una figura que viene encorvada así, a ver si lo puedo hacer bien, viene así, porque aparte esta era con los hombros como, viste cuando alguien viene acechando, como agazapando, escondiéndose así, y veo venir a alguien así, con que cuando la luz de la linterna lo encuentra, que yo digo, ahí sí lo veo, la luz refleja en unos ojos que son como el típico oblicuo, ¿no? Alargado hacia arriba, afinándose hacia los extremos, hacia atrás y hacia arriba, una cabeza abombada, afinándose con esta parte muy muy fina, esto es la parte de los hombros muy delgado. No vi boca, no vi nariz, no, esa parte, no, yo lo que veo son esos ojos, esa cabeza y esa postura así, que en el momento que la luz la encuentro, que yo no encuentro la luz, se para. Entonces yo digo, ¿qué es? Creo que lo digo, ¿qué es? Pero en mi cabeza empiezo a pensar, ¿es un ladrón? Que nosotros como equipos, con todo ahí, que éramos candidatos en un lugar descampado, perfectamente, podríamos, alguien que nos quisiera afanar, podría pasar. No es. ¿Es un ladrón? No es un ladrón. Todo esto en décimas, ¿no? Sí, claro. ¿Es el dueño del campo? No es el dueño del campo. ¿Son acampantes? No, tampoco son acampantes. ¿Qué es? Y ahí el muchacho que estaba conmigo, el mono, agarra y grita, porque dice, después él cuenta, es lo que me salió, porque él también lo ve, ¿no? Cuando yo lo encuentro con la linterna, él también lo ve. ¿Quién anda ahí? Sé lo que le sale. Y en ese momento se da vuelta a eso que yo veía, aparte con una coloración tipo blanca, como humo, como un color grisáceo blanco así.
no que fuera humo, ssino el colorcito Sí, del el humo, color, es decir, claro. con un blanco grisáceo. Lo veo que se pone de costado y empieza, como veo que se va a ir, y en el momento que se va a ir, salgo a correrlo. ¿Viste? Salgo a correrlo, y ahí el mono me agarra el brazo, acá así, me dice, no Jorge, pará, tranquilo. Va corriendo, digo. Va corriendo, y quería, porque ¿qué pasa? En el momento que lo veo, escapa, se sale de atrás de esa vegetación que lo tapaba, y veo una figura alta, delgada, de ese mismo color, unos brazos muy largos, no le vi las manos, pero muy largos que pasaban la rodilla, Claro. y una figura muy delgada que fue Mucha velocidad. El grupo estaba dividido en ese momento, en ¿no? ese momento. ¿Y qué pasa? Hacia donde sale corriendo es hacia el sector donde estaba el otro grupo. Entonces, ahí llamamos enseguida por handy, que lo que está en el programa, la reacción de Nacho, es tal cual, no es que no hay nada actuado nunca en el programa, pero en el sentido de que, o fingido como para una Sí, investigación. sí. No, Nacho escucha que nosotros hicimos por el walkie-talkie, va para ahí, va corriendo para ahí, o algo así. ¿Qué? Nacho dice, lo que no entendía nada. ¿Qué dice? Porque aparte no son frenéticos. Aparte muy expresivo, Nacho. Claro, ¿qué? Porque él dice, ¿qué? Claro, y nunca lo vieron. No. Se desvaneció. Y nosotros anduvimos en ese terreno tratando, no hizo de encontrar huellas. Va muy inhóspito ahí. No, y como que para además, correr a esa velocidad. y todos los 3 días anteriores, o más, no me acuerdo, pero sí sé que varios días antes había llovido. Estaban los campos anegados. Peor. Porque nos congelamos, lo tengo clarísimo, porque Sí. nos congelamos, nos empapamos los pies, pero no había huellas, obviamente el terreno ese estaba inundado, entonces no era, además que no había ni huella visible, no había manera de que eso corriese así, sin hacer que fuese un ruidito, Claro. y que corriese esa velocidad tampoco, porque fue, ¿lo veo o no lo veo? Lo vi que se puso de costado, pasó esa parte donde lo vi entero, no le. Y no pasa mes desde eso que no me acuerdo. Y sí. Porque además nosotros, obviamente, lo primero que hicimos fue ver si había quedado en la cámara, si lo habíamos podido grabar. Y no. Y apenas se ve algo así como una manchita, no sé qué, y dudamos mucho, y mira que debatimos entre nosotros si poníamos eso o no poníamos nada, porque decíamos, poner esto no tenemos que poner nada. Clarísimo, eso clarísimo. En el sentido de que corroborar lo que nosotros habíamos visto, ¿no? A ese punto. Se ve algo, pero ni ahí se puede distinguir lo que nosotros vimos. Pero es lo que pudimos grabar. No ponerlo es ocultarlo, mentirle a la gente también. Claro. Entonces lo pusimos. Sabíamos perfectamente, porque todos estos temas generan siempre comentarios de todo tipo, pero no importa. No sé, lo que pasó y pasó. Pero aparte, me acuerdo que después del programa que salió, mucha gente decía, no, pero eso es un animal, no sé qué. No era ni un animal ni una persona. El que está ahí se da cuenta, eso es el tema. No era ni un animal ni una persona. Aparte, lo que la gente no sabía, en ese momento mucha de la que escribía, que yo trabajé en el campo. Entonces, con animales. Y lo tengo claro, no era un animal. No era un animal, no era una persona. Un ser humano, digamos. Claro. ¿Qué era? Y la pregunta, como cuando uno se pregunta del hombre por qué no volvió a la luna, ¿y ustedes por qué no volvieron a la aurora? Porque primero, porque después queríamos seguir recorriendo otros lugares y queríamos volver a la aurora si en algún momento podíamos ir a la aurora propiamente dicho. Claro. Esa era la otra pregunta que iba a hacer. Claro, ir a la aurora propiamente. ¿Nunca se les abrió ese camino? No tuvieron la oportunidad. Lo que pasa es que las personas que están ahí, que son los hijos de Tona, del señor Tona, durante mucho tiempo, cuando se tenía un boom, digamos, en la zona de la aurora, llegaban a tener, contado por gente que estaba ahí, ¿no? 5.000 personas metidas. Y eso esto es un establecimiento
agrícola familiar. Claro. Y entonces el hombre, que con muy buena voluntad abría todo eso para compartir lo que allí sucedía y toda la demás historia, obviamente después de ahí siempre abusos pasan y suceden. Y son los que en definitiva después complican todo porque le llegaron a robar ganado. Sí. Abuso de todo tipo, ellos estaban ahí comiendo y pasaban gente, contado por ellos, ¿no? Que hay gente, cosas que no tenían ni idea que hacían y se pasaban, o mirá, entraban a la casa, le abrían la heladera. Entonces se cansaron y cortaron el acceso. Y yo le doy la derecha. Perfecto, me parece perfecto. Yo le doy la derecha totalmente. Lo cual no quita que yo hasta el día de hoy siga en el intento de poder acercar, y están como cerrados a posibilidades de hablar. Sí, están muy cerrados. Pues yo los entiendo, pero igual no quita que haya desistido hasta el día de hoy. Claro. De intentar una comunicación para ir, incluso con la última vez con una persona le dije, me interesa sobremanera conocer el terreno, conocer el sitio, y le dije, vos mirá que me pongo una camiseta y un short y voy descalzo igual. No hay problema, no llevo grabadora, no llevo nada. Para que vean que... para que ahí va, como me escanean si quieren. Para no sé, que generarles confianza y no traicionar el acceso, ¿viste? Lo que obviamente lo ideal sería compartir porque ellos deben tener sus experiencias, aunque sea de aquel tiempo, ¿no? De lo que vivieron, de haber una huella ahí, y también el lugar y conocer el sitio, porque además es una de las cosas, uno de los lugares no solo emblemáticos de aquí, de nuestro país, de Uruguay, sino relacionada a la temática OVNI, los fenómenos vinculados a luces y observación diversa, uno de los lugares emblemáticos, como dije, del mundo. ¿Tuviste oportunidad de ver en mi programa, por ejemplo, el programa de la Estancia de la Aurora? Sí, con Daniela. Exactamente, lo vi. Y hay multitud de testimonios. Después yo me he encontrado también, pasa mucho, que se repiten cosas y experiencias de gente que no tiene vínculo entre ellas porque obviamente no se conocen y tal. Y hay de todo, pero hay historias, aunque te parezca mentira, vinculadas a ese sitio que traen, si todavía le faltaba algo más para agregar a todo ese combo de las cosas que pasan ahí, me cuentan varios relatos de gente que está ahí en determinado momento, vienen autos, y ahí empezamos con el cliché, autos negros, vidrios negros, que bajan personas vestidas de negro, ¿no? Como pareciera que es lo que está pasando ahí, porque, por ejemplo, una de las personas que eran 5 en un auto, incluido que dentro de esos 5 había un niño, que vivieron toda una serie de fenómenos, que está en el canal de YouTube del relato, dentro de los cuales una de esas cosas que vivieron es ver 2 autos a la 1:00 de la mañana, autos negros, 2 que paran cerca de la zona de enfrente, ¿no? Del Padre Pío, donde está el sector del Padre Pío, 2 autos negros, vidrios negros, matrícula de alquiler, ellos de esa zona son de alquiler, que en determinado momento vienen y se van acercando, ellos ya se alejaban, escapaban, mejor dicho, eso sería lo más correcto, de todo lo que le venía pasando en esos sitios, porque eran varios lugares. Y en el sentido contrario ven pasar estos autos que para ellos en determinado momento calmarse de todo lo que habían vivido, paran el auto, bajan, conversan 2 de ellos, no sé cuánto, y ven a lo lejos que esos 2 autos paran y se bajan 2 personas, cada del lado de, digamos, el que manejaba, vestidas de negro. Él no distinguió si era un traje, cosas, estaban vestidas de negro con linterna. Y empiezan a apuntando hacia el sector del Padre Pío. No digo que necesariamente tenga que ver y esté relacionado a los fenómenos de este tipo, ni nada. Ahora, que es un elemento que aparece en muchos de estos relatos y que no se los puede disociar de forma alguna porque se los vincula mucho, no deja de ser algo más que se agrega y que dice, pero ahí pasa de todo. Claro. Sí, porque son hasta fenómenos muy variados uno del otro. Claro, pero no sé qué es lo que hay atrás de todo eso.
no sé, porque otra persona que está ahí en matrimonio con 2 hijos chicos, y de repente dos de a las 7 de la tarde estamos hablando acá, cuando el sol va cayendo en esa época donde él pasó, 2 autos negros, vidrios negros, matrícula de alquiler, bajan 10 personas vestidas de negro, y ellos, que eran los únicos que estaban en el sitio en el momento, se les arrima a uno de ellos y le dice, ya se van, y dale, y ya se van, y quedan todo ese grupo de 10 personas ahí con aspecto a algunos de ellos medio orientales, ¿no? Rasgos orientales. El matrimonio con las hijas agarran y se van, dicen, no nos vamos a quedar acá. Entonces, es un grupo que desarrolla actividades ahí y que se viste de esta manera como para potenciar un mito y también asustar o generar una inquietud. Es otra cosa que está efectivamente sí sería vinculada. Muy elaborado. Claro, bueno, pero todo puede pasar, no tenemos respuesta, o sea, pero que las cosas, y no son estos únicos 2, me han contado mucho más, entonces es muy variado lo que sucede. ¿Cómo es tu canal? Se llama Puerta Allende, Allende como de más allá, ¿no? Al otro lado, ALLENDE, Puerta Allende, y ahí está, ahí cada tanto subo testimonios, muchos, no solo muchos de audio, porque las personas, y lo entiendo perfectamente, quieren conservar, no quieren que se les vea la cara, y la voz la distorsiona, porque también bien, no quieren sí, hay gente que no, está bien. Lo respeto, sí. y en ocasiones me han contado relatos de mucha gente, de algunos casos, que yo digo, no lo puedo contar, porque la persona hay 2, puntualmente que pienso en 2, que las personas involucradas me dijeron, te pido, dame tu palabra, no. Yo mi palabra, si yo te digo que te doy mi palabra de que no. Sí. Y hay 2 cosas, 2 experiencias que yo digo, ay, no lo puedo contar, porque serían muy relevantes en el sentido porque involucran más de un país, por ejemplo, personas de más de un país, de esferas gubernamentales, vamos a dejarlo así. Entonces, ya solo por las personas involucradas, ya por lo menos llamaría la atención, más el fenómeno en sí. Y otro también, y con muchas cosas en cuarteles, y gente militar, que también en actividad, que por favor, porque ponen mucho riesgo, ¿no? Entonces, en ese canal hay muchos testimonios de así que van a ver que está el audio con la voz distorsionada, cosas relacionadas con las experiencias cercanas a la muerte, distinto, el abanico de lo paranormal. Sí. Porque todo tiene que ver con todo. Todos los fenómenos también, creo yo, están vinculados, de alguna u otra manera. No sé cómo, pero está. Sí, tengo esa... Estamos todos unidos, ¿no? En realidad, está todo También, unido. también. Todo en la misma vida. Todo pasa al mismo tiempo. Claro, exacto. Entonces, ahí está, bueno, y el que, por supuesto, el que lo quiera ver, déjalo. ¿Tenés alguna investigación ahora por hacer que estés acomodando y eso? No, tengo, como te comentaba antes, la semana que viene tengo que ir justamente a grabar a 2 personas con experiencias y fotos y demás sobre la estancia de la Aurora. Fotos aparte están interesantes porque son fotos de hace tiempo, entonces son fotos físicas, ¿no? En papel, de los rollos de antes. Y eso está muy bueno. Y hay una que es, y que falta coordinar, digamos, la ida, que es a Cerro Largo, a la Posta del Chuy. Que eso está el tema de los permisos, ya está hablado, porque ese es otro asunto, ¿no? De los permisos, pero la gente muy bien ahí del lugar, ya está hablado como para poder gestionarlos, incluso los testimonios de quienes allí trabajan o están. Eso es como lo que está más cercano. Y después hablar con mucha gente, por suerte, como te decía antes, la gente confía y comparte. ¿Y eso lo haces como lo hacían antes en el programa? ¿Tenés gente que te acompaña? ¿Tenés equipo? Sí, equipos tengo. Tengo equipos, y como te decía, muchas veces vamos con Walter, con Aldo, con Isabel de Enlace Paranormal,
Y si no, voy solo, con Javier. Y Javier, por supuesto, Javier. ¿Y con David no? No, porque David que está más complicado por el tema de los cursos y eso, Sí. entonces a veces es más difícil de coordinar, Claro. porque muchas veces yo lo arreglo, me es más fácil para mí ir entre semana ¿Qué fin de semana? que fin de semana, entonces a veces se complica como para arreglar y con Javier además hablamos, pobre que lo arrastro a todo este tipo de cosas, en el sentido de que no lo dejo en paz, le digo, vos vamos, investigamos nosotros, vamos a tratar de ver Claro, qué se puede registrar y claro. vemos qué sucede. Así que esas son digamos, las dos más cercanas. Bien, o sea que vamos a tener material para ver después en tu Sí, canal. sí, hay muchos testimonios ya grabados, Sí. que ya tengo grabados, eso sí, porque no para, eso no para. Claro. En vista está eso. Muy bien, no te pienso quitar más tiempo, además mejor quedarnos con ganas porque así en otro momento que me des la oportunidad hacemos otro programita. Cuando quiera, vos sabés que no hay ningún tipo de problema, espero no haber aburrido a la gente. No, creo que de seguro Espero que que no, y leo los comentarios y Obvio. con sumo gusto, yo a las órdenes cuando quieran. Sí, algo te van a preguntar, o por lo menos en los comentarios algo vas a tener que responder en algún momento. No hay problema ninguno. ¿Algo que quieras dejar? ¿Algo que quieras decir? Ojalá que en algún momento se pueda dar el abordaje del estudio de estas cosas de una manera multidisciplinaria que permita acercar a más gente al conocimiento de estas cosas, porque el entendimiento de mucho de lo que sucede alrededor de esto, o por qué no, qué es lo que lo provoca o qué está detrás de ello, nos va a hacer crecer. Y me parece que cuanto más gente se aproxime de distintos campos y que con su conocimiento de sus áreas colabore, no siempre tiene por qué estar de acuerdo, ¿no? Colabore y que no es que se esté cerrado a la posibilidad de que haya algo más o que las cosas sean diferentes o que no, que efectivamente se pueda comprobar y explicar de una manera totalmente racional y lo conocido hasta ahora, no importa, pero que se pueda crear un grupo, o más de uno, por supuesto, pero que sea multidisciplinar y que todo esto se pueda investigar de una manera siempre seria, alejado de todos fanatismos, y que llegue a más gente, y más gente conozca y comparta y que circule, que el conocimiento circule. Después, que ese conocimiento haga lo que tenga que hacer. Muy bien. Bueno, Jorge, gracias por estar en el programa.